Bien, buenas tardes. Mi nombre es Rolando Castro. Soy el docente encargado de impartir la materia de medicina legal. En este tema ya correspondiente al bloque 2 vamos a revisar lo referente a la violencia sexual en el Ecuador y sus diferentes tipos. ¿Sí? Ese en cuanto al título de este bloque. Bien, pero empecemos diciendo o analizando a qué hace referencia la violencia o qué es la violencia de manera muy general. Diremos entonces que la violencia se hace referencia a cualquier tipo de acción que cause daño físico, emocional o psicológico en contra de una persona, sea mujer o hombre, niño, adolescente, etc. La violencia no mide el género, no mide la edad, no mide la orientación sexual. La violencia también, en cualquiera de sus formas, es inaceptable y puede tener graves consecuencias en las personas que lo sufren. Como decía, independientemente si esta persona es o no, indistintamente de su género, de su orientación sexual. La persona puede sufrir este tipo de agresión en sus diferentes clases. Esto de manera muy general en cuanto a lo que es la violencia. Hablemos ya más específicamente a qué hace referencia a los tipos de violencia como tal. En el Ecuador existen varios tipos de violencia que lamentablemente han ido afectando a la sociedad de su conjunto. Algunos de los tipos de violencia más común o más frecuente dentro de nuestro país existen, por ejemplo, o están, en el primer caso, la violencia de género, que hace referencia a cualquier tipo de violencia física, sexual, psicológica o incluso patrimonial que se comete en contra de una persona en razón principalmente de su género. Tenemos una siguiente clasificación que hace referencia a la violencia intrafamiliar, es decir, dentro del núcleo familiar como tal. Y esto ocurre dentro del seno de la familia y puede manifestarse en forma física, psicológica, sexual o por negligencia hacia los miembros de la familia. Negligencia principalmente en cuanto a los hijos menores de edad que pueden existir dentro del hogar. Tenemos una siguiente clasificación que hace referencia en cambio a la violencia de carácter sexual, ya específicamente, y que hace referencia a cualquier tipo de agresión sexual, incluyendo violación, acoso, explotación sexual, entre otros que ya lo iremos un poco analizando más adelante. Tenemos una cuarta clasificación y que hace referencia a la violencia de carácter política. ¿Por qué este tipo de violencia es considerada o tiene este carácter de política? Porque puede implicar sin ningún problema una intimidación o una agresión física o verbales o inclusive amenazas en contra de las personas con el objetivo de causar coacción en contra de la libertad de expresión y principalmente en contra de la participación política de cualquier persona que quiera participar dentro de los comicios que existen en el Ecuador. Entonces, esto de manera muy general al hablar de los tipos de violencia. Pero estos tipos de violencia derivan principalmente de tres específicas que son el núcleo de todas las violencias. Hablando de las anteriores, del tema político, social, etcétera, o psicológico, estos van a derivar de tres tipos de violencia fundamentales. La primera, que hace referencia a una violencia de carácter físico. La segunda, que hace referencia a una violencia de carácter psicológica. Y tercero, a una de carácter sexual, que será la que estudiaremos con mayor profundidad ya en los siguientes capítulos. Bien, entonces, ¿en qué consiste cada una de estos tipos de violencia? La primera, la violencia física, no es más que todo acto que se realice con fuerza y que cause un daño o un dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas, cualesquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias. Eso en cuanto a la violencia de carácter físico. Tenemos también una siguiente clasificación y que hace referencia a una violencia ya un poco más profunda, digamos, de alguna forma, que hace referencia a la violencia de carácter psicológica. Pero esta violencia de carácter psicológica es
más complicada aún porque va a implicar ya un tema de la psiquis de las personas, en donde van a tener que necesariamente y muy probablemente acudir a un psicólogo especializado, a un perito especializado para que realice las intervenciones que sean necesarias y adecuadas para restablecer la salud de cada uno de los pacientes. Entonces, la violencia psicológica constituye toda acción u omisión que cause un daño, un dolor o una perturbación emocional, una alteración psicológica o una disminución de la autoestima de la mujer o familia agredida. Entonces, este tipo de violencia va a derivar de dos causas fundamentales que hacen referencia a una acción y a otra a una omisión. La acción hace referencia al hecho mismo del dolo, que consiste en hacerle daño a otra persona con esa intención. Y por omisión, que posiblemente o muy probablemente omita o deja de hacer lo que está obligado a hacer con el fin de causarle daño. Es decir, no hace lo que tiene que hacer con el fin de ayudar a una persona. Este tipo de violencia es una quizás de las más graves, en razón de que la persona va a verse afectada en su psicología, y para ello, como bien se decía, es necesario la intervención de un perito especializado, calificado, que va a ayudar a la persona a sobresalir del problema en el que está. Y finalmente tenemos una tercera clasificación de estas violencias, que hace ya una referencia a una violencia de carácter sexual. ¿Pero en qué consiste esta violencia de carácter sexual? Y se considera como violencia sexual la imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona a la que se le obliga a tener relaciones o prácticas sexuales con el agresor o con una tercera persona. Mediante esto, la utilización de la fuerza física, la intimidación, las amenazas o cualquier otro medio coercitivo. Que de una u otra forma, todas estas tres tipos de violencia se van a ver involucradas quizás o muy probablemente en un mismo acto. ¿Por qué? En el caso de la violencia sexual puede estar inmerso tanto la violencia física cuanto la violencia psicológica. Por ende, estas tres tipos de violencia van a estar conjugadas en un mismo acto delictivo, que lo podrá impartir o lo podrá realizar el delincuente en este caso. Bien, eso en cuanto a los tres tipos de violencia sexual, y que son, como les decía, el inicio o la parte medular para toda la derivación del resto de violencias. Ahora, en nuestro caso nos corresponde hablar un poco más profundo lo referente a la violencia de carácter sexual. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra materia es importante entender que el médico forense va a tener que determinar, inclusive dentro de su peritaje, qué tipo de agresión sufrió la persona y quién probablemente le realizó. Pero esta violencia de carácter sexual se elaboran unos tipos de reactivos específicos que van a determinar este tipo de violencia, y que son o se consideran de manera muy general las siguientes. Este primer reactivo hace referencia al establecer que una persona puede sufrir violencia sexual cuando se ha realizado o ha sido objeto de tocamientos corporales en contra de su voluntad. Es decir, esa persona no quiere ser tocada en ninguna parte de su cuerpo, entonces evidentemente al suceder eso está cometiendo ya un acto de violencia sexual, indistintamente si es hombre o mujer, niña, niño o adolescente. Siempre vamos a referirnos a ello porque la norma no hace distinción alguna respecto de estos tipos de violencia. El segundo reactivo hace referencia al haber sido tocado sexualmente a otra persona en contra de su voluntad. Es decir, que esa persona debe haber sufrido un tocamiento sin que haya existido una autorización de por medio. Estamos
En este caso también frente a una segunda clasificación o un segundo reactivo referente a un tipo de violencia sexual. Y finalmente tenemos el haber sido tocado o haber tenido relaciones sexuales forzadas en contra de su voluntad, que ya estamos hablando de un campo muchísimo más amplio y que hace referencia ya posiblemente a un delito de carácter sexual y principalmente a un delito de violación, pues existe o va a existir ya un acceso carnal muy probablemente y estaremos frente a un delito de violación que está contemplado dentro del Código Orgánico Integral Penal. Bien, eso es en cuanto a los reactivos que se establecen para determinar los grados de violencia sexual. Pero nos hacemos una pregunta dentro de este contexto referente a qué bien jurídico se encuentra protegido por la norma respecto de los delitos en contra de la sexualidad de las personas. Y el bien jurídico protegido hace referencia a dos tipos. Primero, a la integridad sexual y segundo, a la reproductiva. Es decir, habla primero de la integridad de la persona como tal y segundo, a una de carácter sexual y reproductiva que también es decisión, voluntad de la persona de saber si quiere o no reproducirse. Entonces, es la clasificación o es el bien jurídico protegido dentro de estos tipos de delitos. Entonces, la integridad sexual y reproductiva es el bien jurídico protegido y esta constituye a la par una afección tanto a la integridad como a la libertad. En este tipo de delitos, la víctima puede ser cualquier persona, indistintamente si es niño, niña, adolescente, hombre o mujer, pues la norma no hace distinción alguna de esta situación. Por otra parte, la Constitución de la República del Ecuador, ya en el artículo 66, numeral 3, introduce algunas formas de violación sexual o de violencia, sexual y de delitos contra la naturaleza sexual, contra la integridad de las personas, que incluyen precisamente los delitos contra la integridad física, psíquica, moral y sexual de las personas. Entonces, el bien jurídico protegido en este caso de violencia o de delitos sexuales, es la integridad sexual y reproductiva. Existen algunos delitos contemplados dentro del Código Orgánico Integral Penal que es necesario enumerarlos porque eso va a ser materia de estudio en derecho penal. Sin embargo, en medicina legal es necesario, importante determinar también cuáles son estos delitos que contempla el Código Orgánico Integral Penal para tener claro que en el caso que suceda la comisión de alguno de estos delitos, va a ser necesaria la intervención también de un perito, de un médico legista que va a determinar qué tipo de delito constituye en el caso que se realice un acto de esta naturaleza. Entonces, el Código Orgánico Integral Penal ha enumerado algunos delitos como son, por ejemplo, la inseminación no consentida, tenemos la privación forzada de la capacidad de reproducción, el acoso sexual, tenemos también el estupro, la distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes, tenemos también el abuso sexual, la corrupción de niñas, niños y adolescentes, y tenemos una, quizás la más importante dentro de la materia, que hace referencia a la violación. Y la violación tiene una subclasificación determinada en 4 principales. La primera, que hace relación a una violación incestuosa. 2, a la utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual. 3, la extorsión sexual. Y finalmente tenemos una oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos, que también constituye un tipo de violación por el grado de connotación y por el grado de importancia que tiene y que hace la clasificación el Código Orgánico Integral Penal. Entonces,
El código ha hecho esta distinción y esta clasificación en cuanto a estos tipos de delitos. Pero para materia de nuestro estudio es necesario que tomemos como referencia ciertos delitos, no los más importantes, pero sí los más adecuados dentro de la materia por ser justamente parte de la materia de estudio, ¿sí? Bien, vamos a hacer referencia a 3 tipos de delitos, quizás los más adecuados para nuestra materia y que hacen referencia al acoso sexual, al abuso sexual y a la violación. ¿En qué consiste el acoso sexual? Y esta se encuentra contemplada en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 166, y que determina que la persona que solicite un acto de naturaleza sexual para sí o para una tercera persona, prevaleciendo su situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea esta tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesionales de educación o de la salud, personal responsable de atención y cuidado del paciente o que mantenga un vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima. En ello consiste entonces el delito de acoso sexual. En cuanto al abuso sexual, la persona establece la norma que se realiza o es todo acto en contra de la voluntad de otra y que ésta ejecute sobre ella o que obligue a ejecutar en contra de otra persona un acto de naturaleza o de carácter sexual sin que exista una penetración o acceso carnal, ¿sí? Será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La parte fundamental o clave dentro de estos 2 tipos de delitos es que no existe acceso carnal en ninguna persona. Se constituye o acoso sexual o abuso sexual, pero no existe una introducción del miembro viril ni de ningún otro objeto dentro de otra persona, y que es la parte fundamental y que la distingue de la siguiente, que hace referencia a la violación. La violación entonces consiste en el acceso carnal con introducción total o parcial del miembro viril por vía oral, anal o vaginal, o la introducción vía vaginal o anal de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril. A una persona de cualquier sexo, quien cometa será sancionado con pena privativa de libertad de 19 a 22 años en cualquiera de sus formas. Entonces, la distinción principal con la violación y el acoso sexual y el abuso sexual es la introducción del miembro viril o de cualquier otro objeto que cause un daño en la persona. Eso en cuanto a estos 3 tipos de violencia sexual, que son, como les decía, una de las 3 fundamentales para analizar, porque de ello va a depender mucho el análisis que realice el perito en estos 3 tipos de actos. Porque en el caso del acoso sexual, la víctima va a sufrir un daño psicológico al igual que el abuso sexual. Entonces deberá necesariamente intervenir un perito forense en psiquiatría forense o en psicología forense para ayudar a determinar el grado de complejidad que tenga la persona por haber sufrido este tipo de acoso. Distinto a la violación, que ya adicional a la intervención de un médico perito, en psicología o psiquiatría deberá necesariamente intervenir también un médico legista, un médico forense, que va a determinar cuáles fueron las causas que indujeron a la comisión de sus delitos y a la muy posible encontrar la evidencia que pueda determinar quién fue la persona que realizó o cometió este acto de violación en contra de una persona. Entonces van a intervenir los peritos para el esclarecimiento de la verdad. Finalmente tenemos una reflexión como cierre y establecemos que en nuestra materia es importante el estudio de todos los tipos de violencia y delitos contra la integridad sexual, pues el médico forense deberá realizar hallazgos dentro de la pericia para que de esta forma, al momento de emitir su informe, el juez valore la prueba y de esta manera emita una sentencia donde se determine o no la responsabilidad de un presunto infractor. Es decir, que el informe del perito va a ser fundamental dentro de un proceso penal,
pues de ello va a determinar si una persona es o no responsable de la comisión de un acto de naturaleza sexual. El informe que él emita y que él exponga en un juzgado ante un juez ayudará a determinar e inclusive el tipo de delito y la pena que se deberá establecer por la comisión de ese delito. Adicional también que se debe establecer y el juez tiene la obligación de determinar los daños y perjuicios que pueda sufrir la persona a consecuencia de la comisión de este delito o haber sido víctima de la comisión de este delito. Por otra parte, es obligación del Estado ecuatoriano también promover en sus habitantes valores de respeto, de igualdad e impartir clases fundamentalmente desde las escuelas de temas de educación sexual. Es fundamental. Solo así será posible forjar una sociedad en la que ningún niño, niña, hombre o mujer tenga que pasar por esas experiencias amargas de violencia interpersonal dentro de sus vidas diarias. Entonces, como conclusión, diremos que es necesario el estudio de estos tipos de violencia para que sea el médico forense quien determine y quien elabore el informe necesario para que en un proceso penal se determine la responsabilidad o no de una persona. Por ello que es necesario el estudio de de estos tipos de violencia para determinar el grado de responsabilidad. Hasta aquí, en cuanto a la intervención, muchas gracias.